¿Cómo se denomina a un imperio que pervive el doble de tiempo que la antigua Roma, que extendió sus dominios por 3 continentes y alteró el curso de la historia global? La saga de los otomanos y su legado resultan, sin duda, más asombrosos de lo que cabría imaginar. A lo largo de este relato, desvelaremos la crónica completa de los 623 años del Imperio Otomano, desde sus modestos orígenes tribales hasta su indiscutible dominación mundial. Prepárense para una travesía histórica que, con seguridad, les dejará sin aliento. Los cimientos del Imperio Otomano se asientan en la tribu Kai, una de las ramas de los turcos oguces. Estos pueblos, de naturaleza nómada, procedían de las vastas estepas de Asia Central, célebres por su férrea cultura guerrera y su notable destreza militar. Ya en el siglo XIII, cuando las hordas mongolas barrieron el continente asiático, los Kai, al igual que muchas otras tribus, se vieron forzados a abandonar sus ancestrales tierras. Bajo el liderazgo de Ertuğrul Gazi, los Kai dirigieron sus pasos hacia Anatolia, estableciéndose finalmente en las proximidades de la ciudad de St. Fue precisamente esta región, situada en los confines del Imperio Bizantino, la que acabaría convirtiéndose en la cuna del futuro poder otomano. En aquel entonces, la principal fuerza en Anatolia era el sultanato selyúcida de Eram, y los Kai inicialmente juraron lealtad a estos gobernantes turcos. No obstante, el panorama político de Anatolia se hallaba en constante transformación. En el año 1243, los selyúcidas sufrieron una aplastante derrota a manos de los mongoles en la decisiva batalla de Koseda. Este acontecimiento marcó el principio del fin para la hegemonía selyúcida en la región, propiciando un vacío de poder que los pequeños beilicatos, o principados turcos, comenzaron a ocupar. Fue en este contexto, precisamente, donde el hijo de Ertuğrul, Osmani, alcanzó una prominencia singular. Al asumir el liderazgo de los Kai en torno al año 1280, Osman demostró ser un líder no solo ambicioso, sino también extraordinariamente capaz. A medida que la influencia selyúcida se desvanecía, Osman inició la expansión de su territorio, adentrándose en las tierras bizantinas y atrayendo a numerosos seguidores gracias a sus éxitos militares. Un factor clave en el éxito inicial de los otomanos fue su adopción de la identidad Gazi. Este concepto del Gazi, o guerrero del Islam, poseía un atractivo considerable en las regiones fronterizas de Anatolia. Permitió a los otomanos sumar a sus filas a guerreros de tribus vecinas e incluso de territorios cristianos, engrosando sus huestes con hombres ávidos de conquista y gloria. La leyenda del sueño de Osman se convirtió en un poderoso símbolo que anticipaba el destino del Imperio Otomano. Según el relato, Osman soñó con un majestuoso árbol que brotaba de su pecho, extendiendo sus ramas hasta cubrir el mundo entero. Esta visión fue interpretada como una señal divina de la futura grandeza del Estado otomano, sirviendo de inspiración a generaciones de gobernantes y súbditos por igual. Si bien la leyenda del sueño de Osman prefiguraba su magnificencia, fueron sus acciones pragmáticas las que transformaron esta visión en una palpable realidad. El ascenso del Imperio Otomano se cimentó en un delicado equilibrio entre el poderío militar y la sagacidad política, una combinación que, a la postre, reconfiguraría el mapa de Anatolia. Osmani, también conocido como Osman Gazi, tomó las riendas del modesto principado fronterizo heredado de su padre Ertuğrul y comenzó a extender su influencia de forma decidida. Sus movimientos estratégicos y su liderazgo carismático sentarían las bases para un imperio que estaba destinado a perdurar durante siglos. En el año 1299, Osman llevó a cabo un movimiento audaz que alteraría el curso de la historia. Declaró oficialmente su independencia del ya declinante sultanato selyúcida, marcando así el nacimiento formal del Imperio Otomano. Este acto de desafío no fue meramente simbólico, se trató de un riesgo calculado que posicionó a los otomanos para llenar el vacío de poder dejado por la desintegración del Estado selyúcida. Con su recién adquirida autonomía, Osman fijó su mirada en las debilitadas ciudades fronterizas bizantinas. Sus fuerzas, impulsadas por el fervor del espíritu guerrero Gazi, lanzaron ataques contra fortalezas clave que afianzarían su posición en la región. Las capturas de Bilecik, Yeniseir e Inegl representaron victorias significativas que demostraron el creciente poderío del Estado otomano. Estas conquistas no solo expandieron el territorio otomano, sino que también proporcionaron ubicaciones estratégicas idóneas para una expansión posterior. El espíritu guerrero Gazi demostró ser una fuerza formidable, capaz de impulsar la expansión otomana con ímpetu. Esta ideología,
que fusionaba el fervor religioso con la destreza militar, atrajo a nuevos combatientes comprometidos con la expansión del Islam en los territorios cristianos. La promesa de la conquista y el cumplimiento del deber religioso atrajeron a guerreros de orígenes muy diversos, engrosando las filas de las fuerzas de Osmán y proporcionando un flujo constante de soldados altamente motivados. A medida que el Estado otomano crecía, también lo hacía la necesidad imperiosa de una organización y administración más estructuradas. Osmán estableció Yeniseir como el primer centro administrativo otomano, creando un núcleo desde el cual gestionar sus territorios en constante expansión. Este movimiento evidenció la previsión de Osmán, quien reconoció que la conquista militar por sí sola no era suficiente para forjar un imperio duradero, una gobernanza efectiva se revelaba igualmente crucial. Una de las principales fortalezas del ejército otomano primitivo residía en su flexibilidad e inclusividad. Osmán desarrolló un sistema que integraba tanto a los nómadas turcos como a los mercenarios cristianos, forjando una fuerza de combate diversa y extraordinariamente potente. Este enfoque no solo reforzó sus capacidades militares, sino que también sentó las bases para la naturaleza multicultural en la que se transformaría el Imperio Otomano. Al acoger a guerreros de distintos orígenes, Osmán configuró un ejército adaptable y capaz de afrontar una amplia variedad de desafíos. Quizás una de las campañas militares más trascendentales del reinado de Osmán fue el asedio de Bursa. Esta operación, de larga duración, se inició bajo el liderazgo de Osmán, si bien la ciudad no caería hasta poco después de su muerte en 1326, ya bajo el gobierno de su hijo Orangazí. El asedio de Bursa puso de manifiesto las crecientes capacidades militares de los otomanos y su habilidad para emprender campañas prolongadas contra ciudades bizantinas sólidamente fortificadas. Cuando Orangazí, hijo de Osmán, asumió el poder en 1326, el Estado otomano se encontraba en una encrucijada crucial. El joven principado estaba maduro para una transformación, y el reinado de Orán lo vería evolucionar de ser un mero beylicato fronterizo a convertirse en un formidable imperio que se extendería por 2 continentes. Este periodo de expansión temprana sentó las bases sólidas para siglos de dominio otomano en la región. El primer gran logro de Orán fue la culminación de la conquista de Bursa, una campaña que había sido iniciada por su padre. La caída de esta ciudad bizantina, de importancia estratégica capital, marcó un hito significativo para los otomanos. Bursa se erigió como la primera capital oficial otomana, lo que denotaba la transición de una estructura tribal nómada a un estado más establecido y sedentario. Este cambio se afianzó aún más con la introducción, por parte de Orán, de la primera moneda otomana, el akçe de plata, que contribuyó a estandarizar el comercio y la recaudación de impuestos dentro del reino en crecimiento. El nuevo gobernante reconoció la imperiosa necesidad de una administración más estructurada para gobernar sus territorios en expansión. Así, estableció una burocracia centralizada, sentando los cimientos para el complejo sistema de gobierno otomano que se desarrollaría en los siglos venideros. Esta evolución administrativa fue crucial para gestionar las diversas poblaciones que ahora se encontraban bajo control otomano y para organizar los recursos necesarios para una expansión posterior. Las campañas militares de Orán se concentraron principalmente en los territorios bizantinos del noroeste de Anatolia. Para 1331, los otomanos ya habían capturado la ciudad de Nicea, conocida por los turcos como İznik. Esta antigua capital bizantina había servido como un símbolo de la resistencia cristiana en Anatolia, y su caída representó un golpe significativo para el poder bizantino en la región. 6 años después, en 1337, la importante ciudad portuaria de Nicomedia, o İzmit, también cayó en manos de las fuerzas otomanas, consolidando aún más su control sobre la región y proporcionando un valioso acceso al mar de Mármara. Quizás el acontecimiento más trascendental del reinado de Orán tuvo lugar en 1354, cuando los otomanos, por primera vez, cruzaron hacia Europa. Un terremoto había dañado gravemente las defensas bizantinas en Galípoli, y las fuerzas otomanas aprovecharon esta oportunidad para capturar esta península de valor estratégico incalculable. Este punto de apoyo en el continente europeo resultaría fundamental para la futura expansión otomana en los Balcanes, abriendo nuevas vías para la conquista y sentando las bases para el eventual dominio del imperio en el sudeste de Europa. Orán también llevó a cabo cambios significativos en la estructura militar otomana, destacando especialmente la creación del cuerpo de jenízaros.
Esta unidad de infantería de élite estaba compuesta por jóvenes cristianos convertidos al Islam a través del sistema del Depsirme, una práctica de reclutamiento que se convertiría en un sello distintivo del reclutamiento militar otomano. Los genízaros, entrenados desde la infancia y leales directamente al sultán, formaron el núcleo inquebrantable del ejército otomano y desempeñarían un papel crucial en las futuras conquistas del imperio. Cuando Murad ascendió al trono otomano en 1362, el imperio se encontraba en una encrucijada determinante. El joven sultán, hijo de Orangazí, reconoció con perspicacia que el futuro del poder otomano no residía exclusivamente en Anatolia, sino al otro lado del Bósforo, en los Balcanes. Este cambio estratégico de enfoque transformaría el Estado otomano, llevándolo de ser una simple potencia regional a convertirse en un formidable imperio que abarcaba ya 2 continentes. La primera gran conquista de Murad se materializó en 1369, cuando las fuerzas otomanas lograron capturar la ciudad de Adrianópolis, conocida en la actualidad como Edirne. Esta victoria estratégica tuvo consecuencias de gran alcance. Adrianópolis, con su ubicación privilegiada en el sudeste de Europa, se convirtió en la nueva capital otomana. Este traslado de la capital simbolizaba el firme compromiso del imperio con la expansión europea y sirvió como una plataforma de lanzamiento ideal para futuras campañas en los Balcanes. Pero las ambiciones de Murad exigían mucho más que simples ganancias territoriales. Necesitaba una fuerza militar poderosa y, sobre todo, leal para respaldar su agenda expansionista. Con este fin, Murad formalizó y expandió el sistema de Psirme. Esta práctica, en ocasiones controvertida, implicaba el reclutamiento sistemático de niños cristianos de los territorios conquistados. Estos jóvenes eran convertidos al Islam y entrenados rigurosamente para servir en el cuerpo de genízaros de élite o en la administración otomana. El sistema de Psirme tuvo un impacto profundo en las capacidades militares y administrativas del imperio. Proporcionó un flujo constante de soldados altamente entrenados y leales, configurando un poderoso ejército permanente capaz de rivalizar con cualquiera en Europa. Además, contribuyó a integrar a las poblaciones conquistadas en el sistema otomano, ya que algunos de estos reclutas llegaron a ocupar altos cargos dentro de la jerarquía del imperio. La destreza militar de Murad fue puesta a prueba en 1371 en la batalla de Maritsa. Una coalición de nobles serbios, que buscaban oponerse a la expansión otomana, marchó con determinación contra las fuerzas del sultán. La batalla concluyó con una decisiva victoria otomana, que consolidó su dominio en la región y abrió de par en par el camino para futuras conquistas. A raíz de esta victoria, Murad aplicó una astuta estrategia al imponer el vasallaje a muchos estados balcánicos. En lugar de una conquista directa, que habría sido costosa y potencialmente desestabilizadora, obligó a estos estados a pagar tributo, permitiéndoles al mismo tiempo mantener un cierto grado de autonomía local. Este enfoque estratégico expandió la influencia otomana sin la necesidad de una guerra constante, creando una red de estados clientes que sirvieron como una valiosa zona de amortiguación y una fuente regular de ingresos para el imperio. El cenit del reinado de Murad llegó en 1389 con la crucial batalla de Kosovo. El enfrentamiento entre las fuerzas otomanas y una coalición de estados balcánicos, liderada por el príncipe serbio Lázaro, resultaría ser un punto de inflexión en la historia del sudeste de Europa. La batalla fue encarnizada, con grandes pérdidas en ambos bandos. En un dramático giro de los acontecimientos, el propio Murad fue asesinado en el campo de batalla por un noble serbio que había fingido rendirse para poder acercarse al sultán. A pesar de la trágica muerte de Murad, los otomanos emergieron estratégicamente victoriosos de la batalla de Kosovo. La coalición liderada por Serbia fue desmantelada por completo y el control otomano sobre la región quedó firmemente consolidado. Esta victoria marcó el fin efectivo de la independencia serbia y allanó el camino para el dominio otomano de los Balcanes durante los siglos venideros. El reinado de Murad fue, en definitiva, transformador para el Estado otomano. Estableció los Balcanes como una frontera clave para el poder otomano, desplazando el centro de gravedad del imperio hacia el oeste. Sus éxitos militares expandieron significativamente el territorio otomano, mientras que sus reformas administrativas fortalecieron el control central sobre las diversas poblaciones que lo conformaban. La introducción de nuevas estructuras de gobierno fue particularmente importante. Murad dividió los territorios conquistados en feudos militares conocidos como timar,
que se concedían a los oficiales de caballería otomanos a cambio de servicio militar. Este sistema permitió a los otomanos mantener una gran fuerza militar autosuficiente, al tiempo que proporcionaba un mecanismo eficiente para administrar las tierras recién conquistadas. Cuando Bayezid asumió las riendas del Imperio Otomano en 1389, heredó un reino preparado para la grandeza. A diferencia de sus predecesores, que habían expandido sus territorios de forma metódica, Bayezid se embarcó en una agresiva campaña de conquista que llevaría al imperio a su cenit y, finalmente, al borde del desastre. La destreza militar de Bayezid se hizo rápidamente evidente a medida que sus fuerzas barrían los Balcanes y Anatolia. Bulgaria cayó bajo control otomano, y grandes extensiones de Serbia sucumbieron a su poder. En Anatolia, numerosos beilicatos, pequeños principados turcos, fueron absorbidos por el creciente imperio. Esta rápida expansión transformó a los otomanos, llevándolos de ser una potencia regional a convertirse en una fuerza formidable que abarcaba ya 2 continentes. En 1394, Bayezid puso sus ojos en el premio definitivo, Constantinopla. La que una vez fue la poderosa capital bizantina había sido durante mucho tiempo una espina clavada en las ambiciones otomanas. Bayezid inició un bloqueo de la ciudad, con la esperanza de rendirla por hambre. Sin embargo, las antiguas murallas de Constantinopla, junto con la ayuda puntual de Europa Occidental, permitieron a la ciudad resistir la presión otomana. Este asedio, aunque finalmente infructuoso, señaló la creciente amenaza que los otomanos representaban para el corazón de la cristiandad. El avance otomano no pasó desapercibido en Europa. En 1396, una coalición de potencias europeas, respondiendo a los llamamientos a una cruzada, reunió un formidable ejército para desafiar el dominio otomano en los Balcanes. Liderada por el rey Segismundo de Hungría, esta fuerza se enfrentó al ejército de Bayezid en la batalla de Nicópolis. El choque resultante culminó en una decisiva victoria otomana, desvaneciendo las esperanzas occidentales de revertir los avances otomanos. Este triunfo consolidó el control otomano sobre gran parte del sudeste de Europa y demostró de forma contundente su superioridad militar sobre las entonces divididas potencias cristianas. El reinado de Bayezid también fue testigo de importantes desarrollos internos que fortalecieron el Estado otomano. Continuó el proceso de centralización, racionalizando la administración del imperio para gestionar de forma más eficiente sus territorios en rápida expansión. El cuerpo de jenízaros, la unidad militar de élite establecida por su abuelo Orán, creció en tamaño e importancia bajo el gobierno de Bayezid. En un movimiento audaz que revelaba sus ambiciones imperiales, Bayezid adoptó el título de sultán de Eram. Esta proclamación lo posicionaba como el legítimo heredero del legado bizantino, reclamando para sí todos los antiguos territorios bizantinos. Fue un claro desafío al asediado imperio bizantino y una declaración explícita de las intenciones otomanas de dominar por completo la región. Sin embargo, la implacable expansión y las grandiosas ambiciones de Bayezid acabarían resultando su perdición. A medida que el imperio otomano alcanzaba su apogeo, una nueva y formidable amenaza surgió del este. Tamerlán, un conquistador turco-mongol que había forjado un vasto imperio en Asia Central, puso sus ojos en Anatolia. En 1402, las 2 grandes potencias chocaron en la decisiva batalla de Ankara. La batalla resultó catastrófica para los otomanos. Las fuerzas de Bayezid, exhaustas por años de campañas continuas, no fueron rival para el endurecido ejército de Tamerlán. El ejército otomano fue completamente derrotado y el propio Bayezid fue capturado. Esta impactante derrota no solo destrozó el aura de invencibilidad otomana, sino que sumió al imperio en un profundo caos. La captura de Bayezid marcó el comienzo de un oscuro capítulo en la historia otomana. El sultán, que una vez había sido el terror de Europa y Asia Menor, falleció en cautiverio al año siguiente. Su derrota desencadenó un periodo que se conocería como el Interregno otomano, durante el cual los hijos de Bayezid lucharon encarnizadamente por el control del imperio fragmentado. Durante más de una década, el Estado otomano se encontró al borde del colapso, con su futuro sumido en la más profunda incertidumbre. El Interregno otomano, un periodo caótico que se extendió desde 1402 hasta 1413, marcó un punto de inflexión crítico en la historia del imperio.
tras la batalla de Ankara en 1402, donde el formidable Tamerlán derrotó de forma decisiva a las fuerzas otomanas, el imperio se vio súbitamente sumido en un estado de completo desorden. La captura del sultán Bayezidi desarticuló la autoridad centralizada que había sido la piedra angular del poder otomano. Con la subsiguiente muerte de Bayezid en cautiverio, el imperio se vio inmerso en una prolongada guerra civil. Sus 4 hijos, Suleimán, Isa, Musa y Mehmed, cada uno de ellos reclamando el trono, fragmentaron el imperio, otrora unificado, en territorios rivales. Los hermanos controlaban distintas regiones de Anatolia y los Balcanes, involucrándose en una compleja serie de alianzas, traiciones y conflictos de una brutalidad extrema. Esta fragmentación se vio aún más exacerbada por la estrategia deliberada de Tamerlán de debilitar el control otomano. Al restaurar beilicatos semi-independientes en Anatolia, Tamerlán desmanteló eficazmente la estructura de poder otomana, cuidadosamente construida en la región. Estos beilicatos, recién empoderados y deseosos de reafirmar su independencia, añadieron otra capa de complejidad al ya volátil panorama político. Las consecuencias de esta lucha interna fueron de gran alcance. La rápida expansión del Imperio Otomano, que había sido un sello distintivo de su ascenso al poder, se detuvo abruptamente. Antiguos estados vasallos en los Balcanes, percibiendo la debilidad de su antaño poderoso señor, aprovecharon la oportunidad para recuperar su independencia. El imperio, que había infundido miedo en los corazones de sus vecinos, se encontraba ahora luchando por mantener el control sobre sus territorios existentes. Mientras la guerra civil proseguía, los recursos del imperio se agotaban de forma constante. El conflicto no solo mermó el poder militar de los otomanos, sino también sus capacidades económicas y administrativas. El malestar interno se generalizó a medida que la población sufría el peso de la guerra constante y la inestabilidad política reinante. La lucha de los hermanos por la supremacía se desarrolló a lo largo y ancho de los territorios del imperio. Suleimán mantuvo inicialmente su influencia en las provincias europeas, mientras que Isa controlaba una gran parte de Anatolia occidental. Mehmed, el más joven, conservó su base de poder en el centro norte de Anatolia. Musa, que al principio había estado aliado con Mehmed, más tarde se volvió contra él en un intento por obtener poder en los Balcanes. El conflicto estuvo plagado de numerosos giros inesperados. Suleimán, a pesar de su sólida posición inicial, fue finalmente derrotado por Musa en 1411. Sin embargo, el reinado de Musa en las provincias europeas fue de corta duración, ya que Mehmed, con el apoyo crucial del emperador bizantino Manuel II Paleólogo, cruzó a Europa y lo derrotó decisivamente en 1413. La vulnerabilidad del Estado otomano se hizo patente. La disputa por la sucesión puso de manifiesto el potencial de los conflictos dinásticos para desbaratar incluso a los imperios más poderosos. Subrayó la importancia crítica de un liderazgo centralizado fuerte para mantener la cohesión de un Estado tan vasto y diverso. El interregno también tuvo efectos profundos en las estructuras militares y administrativas otomanas. El sistema Timar, que había sido una piedra angular de la organización militar otomana, se vio alterado a medida que distintas facciones concedían tierras para asegurar la lealtad. Esto tendría implicaciones duraderas para la capacidad del imperio de mantener su fuerza militar. De entre las cenizas del conflicto, surgió un nuevo líder destinado a reformar el Imperio Otomano. Mehmed, el hijo menor de Bayezid, ascendió al poder en 1413, tras una década de devastadora guerra civil. Su tarea era monumental, transformar un estado fracturado de nuevo en una potencia formidable. El interregno otomano había dejado cicatrices profundas, pero el reinado de Mehmed demostraría ser crucial para restaurar la fuerza del imperio y sentar las bases firmes para futuras expansiones. El primer desafío de Mehmed fue la recuperación de los territorios perdidos y el restablecimiento de la autoridad otomana. En Anatolia, se enfrentó a la desalentadora tarea de reintegrar los beilicatos rebeldes que habían recuperado su autonomía durante la guerra civil. Estos pequeños principados, antaño leales a la bandera otomana, ahora se resistían a la autoridad central. Mehmed empleó una combinación de diplomacia y fuerza militar para traerlos de vuelta al redil. Negoció con algunos líderes de beilicatos, ofreciéndoles puestos dentro de la administración otomana a cambio de su lealtad. Para aquellos que se negaron, Mehmed lanzó campañas militares específicas, reafirmando gradualmente el control otomano sobre el corazón de Anatolia.
Los Balcanes presentaban otro desafío complejo. Durante el interregno, muchos antiguos estados vasallos habían aprovechado la oportunidad para liberarse de la influencia otomana. Mehmed trabajó incansablemente para reafirmar el vasallaje otomano sobre regiones clave como Serbia y Valaquia. Su enfoque fue matizado, reconociendo que una conquista directa podría provocar una resistencia unida. En cambio, utilizó una mezcla de presión diplomática, alianzas estratégicas e intervenciones militares limitadas para mantener la influencia otomana en la región. Los esfuerzos de Mehmed para asegurar las fronteras del imperio no se limitaron únicamente a la reconquista. También buscó establecer alianzas con estados vecinos, reconociendo la importancia de la estabilidad para la recuperación del imperio. Este enfoque diplomático ayudó a crear zonas de amortiguación y a reducir las amenazas inmediatas al territorio otomano, permitiendo a Mehmed concentrarse en la consolidación interna. El imperio bizantino, aunque ya solo una sombra de lo que fue, continuaba siendo una espina clavada en el flanco otomano. Constantinopla, la joya del Mediterráneo oriental, seguía siendo un símbolo de la resistencia bizantina. Mehmed, sin embargo, eligió un camino de contención calculada. En lugar de lanzar un costoso asedio que podría agotar su imperio en recuperación, mantuvo un delicado equilibrio de presión y diplomacia con los bizantinos. Esta estrategia mantuvo a Constantinopla contenida mientras permitía a Mehmed centrarse en asuntos más apremiantes de reconstrucción imperial. Internamente, Mehmed se enfrentó a la enorme tarea de reconstruir el sistema administrativo que había sido gravemente alterado durante la guerra civil. Se esforzó por restablecer el sistema Timar, que constituía la columna vertebral de la organización militar y administrativa otomana. Esto implicó reasignar tierras a partidarios leales y asegurar que las fuerzas de caballería, tan cruciales para el éxito militar otomano, fueran debidamente mantenidas y equipadas. La recuperación económica fue otro de los ejes principales del reinado de Mehmed. Los años de guerra civil habían interrumpido gravemente las redes comerciales, tanto dentro del imperio como con los estados vecinos. Mehmed tomó medidas decisivas para restablecer estas arterias económicas vitales. Fomentó el comercio mejorando las carreteras, protegiendo las caravanas mercantes y negociando acuerdos comerciales con las potencias vecinas. Estos esfuerzos revitalizaron gradualmente la economía otomana, llenando las arcas imperiales y proporcionando los recursos necesarios para futuras expansiones. Cuando el reinado de Mehmed llegaba a su fin, el imperio otomano se hallaba a las puertas de una nueva era. En 1421, Murad II ascendió al trono, heredando un reino que acababa de emerger de la agitación de la guerra civil. El joven sultán se enfrentó a desafíos inmediatos que amenazaban con desestabilizar la arduamente conseguida estabilidad por su padre. Las rebeliones internas latían con fuerza, mientras las amenazas externas se cernían tanto desde el imperio bizantino como desde los belicatos anatolios rivales. La primera prueba de Murad llegó al principio de su reinado, cuando se enfrentó a una importante revuelta apoyada por los bizantinos. Esta rebelión, que buscaba explotar la debilidad percibida del nuevo sultán, amenazaba con desbaratar el minucioso trabajo de restauración emprendido por Mehmed. Sin embargo, Murad demostró ser un líder capaz, actuando con celeridad para sofocar el levantamiento. Su acción decisiva no solo consolidó su posición en el trono, sino que también reafirmó el control otomano sobre territorios anatolios clave que habían vacilado en su lealtad. Una vez sofocadas las amenazas internas, Murad dirigió su mirada hacia el exterior, centrándose particularmente en los Balcanes. La región había sido durante mucho tiempo un foco de expansión otomana, pero ahora Murad buscaba consolidar y extender el poder otomano con mayor profundidad que nunca. Sus campañas tuvieron como objetivo Serbia, Valaquia y Albania, con el fin de transformar estas áreas, que hasta entonces eran vasallos débilmente controlados, en partes integrantes del dominio otomano. Simultáneamente, Murad comenzó a extender la influencia otomana hacia el norte, adentrándose en Hungría y sentando las bases para futuros conflictos que, a la postre, configurarían el equilibrio de poder en Europa del Este. La cúspide de los logros militares de Murad llegó en 1444 con la batalla de Varna. Este enfrentamiento crucial opuso a las fuerzas otomanas contra una formidable coalición cristiana liderada por fuerzas polacas y húngaras. Los cruzados, envalentonados por los éxitos recientes y con la esperanza de expulsar a los otomanos de Europa, marcharon con confianza hacia la batalla. Sin embargo,
la perspicacia táctica de Murad y la disciplina inquebrantable de sus tropas resultaron decisivas. La victoria otomana en Varna no solo destrozó la alianza cristiana, sino que también aseguró el dominio otomano en los Balcanes durante generaciones. A pesar de este triunfo, el reinado de Murad no estuvo exento de desafíos persistentes. El principal de ellos fue la continuada resistencia liderada por el caudillo albanés Skanderbeg. La rebelión de Skanderbeg, que comenzó en 1443, resultaría ser una espina en el costado del control otomano en la región durante décadas. Las tácticas de guerrilla del líder albanés y su profundo conocimiento del terreno montañoso frustraron los intentos otomanos de someter por completo la zona, evidenciando los límites del poder otomano incluso en la cúspide de su dominio balcánico. En un movimiento sorprendente, que demostró tanto la complejidad de la política otomana como el propio carácter de Murad, el sultán abdicó temporalmente del trono en favor de su hijo Mehmed II en 1444. Esta decisión, probablemente motivada por un deseo de descanso de las cargas del gobierno, resultó de corta duración. La inestabilidad causada por tener un gobernante joven e inexperto en un momento de conflicto continuo pronto se hizo evidente. Reconociendo los peligros potenciales, Murad regresó al poder poco después, reasumiendo el control del imperio que había forjado con tanto esmero. Los últimos años del reinado de Murad se caracterizaron por un enfoque en la consolidación y la preparación. Comprendiendo la importancia de unas fronteras seguras para la futura expansión del imperio, Murad invirtió fuertemente en el fortalecimiento de las fortalezas otomanas tanto en los Balcanes como en Anatolia. Estas fortificaciones sirvieron no solo como baluartes defensivos, sino también como puntos de partida estratégicos para futuras campañas, encarnando la visión de futuro que caracterizó el gobierno de Murad. A medida que el reinado de Murad II tocaba a su fin, el Imperio otomano se encontraba al borde de una nueva era. En 1451, un joven y ambicioso sultán ascendió al trono. Sus ojos estaban fijos en un premio que había eludido a sus predecesores durante siglos. Mehmed II, con apenas 19 años, albergaba una visión singular, la conquista de Constantinopla, la joya del Imperio bizantino. Los preparativos de Mehmed fueron meticulosos y de gran alcance. Comprendiendo la importancia estratégica de controlar el acceso a la ciudad, ordenó la construcción de una imponente fortaleza en la parte europea del estrecho del Bósforo. Esta estructura monumental, conocida como Rumeli Hisar, se completó en tan solo 4 meses. Sus cañones podían ahora controlar el tráfico naval, cortando de forma efectiva cualquier posible ayuda a Constantinopla desde el Mar Negro. Pero el arma más formidable de Mehmed aún estaba por llegar. Contrató los servicios de un ingeniero húngaro llamado Orbán, quien diseñó y fundió una serie de cañones de proporciones colosales. Estos gigantes, algunos de más de 8 metros de longitud, eran capaces de lanzar proyectiles de piedra de hasta 600 kilogramos. Tal potencia de fuego nunca antes se había visto en la guerra de asedio. En abril de 1453, Mehmed lanzó su asalto a Constantinopla. Las defensas de la ciudad, que habían repelido ataques durante más de un milenio, se enfrentaban ahora a su mayor prueba. Durante 53 días, las fuerzas otomanas castigaron las antiguas murallas con un incesante fuego de cañón. Dentro de la ciudad, el emperador bizantino Constantino XI y sus defensores, superados en número, lucharon desesperadamente por mantener su posición. El asedio alcanzó su clímax el 29 de mayo de 1453. En las primeras horas de la mañana, las tropas otomanas abrieron brechas en las murallas y se abalanzaron sobre la ciudad. El último emperador bizantino cayó en la feroz lucha callejera que siguió. Al caer la noche, los otomanos habían logrado lo que muchos creían imposible. Constantinopla, el corazón del Imperio Romano de Oriente durante más de 1000 años, había caído. Mehmed no perdió el tiempo en transformar su duramente ganado premio. Inmediatamente se dedicó a restaurar y revitalizar la ciudad, que había sufrido años de declive y abandono. El joven sultán concibió una nueva capital imperial que rivalizaría con las ciudades más grandes del mundo. Fomentó la inmigración en todo su reino, atrayendo a artesanos, académicos y comerciantes cualificados para repoblar la ciudad. En un gesto de profundo simbolismo político y religioso, Mehmed convirtió Santa Sofía, la gran catedral del cristianismo oriental, en una mezquita. Sin embargo, también tomó medidas para proteger a las comunidades cristianas y judías de la ciudad,
comprendiendo que sus habilidades y conexiones serían vitales para la futura prosperidad de la urbe. Esta política de relativa tolerancia religiosa se convertiría en un sello distintivo del gobierno otomano en los siglos venideros. Con Constantinopla asegurada, Mehmed centró su atención en la expansión y consolidación del poder otomano. Dirigió campañas en lo más profundo de los Balcanes, conquistando Serbia en 1459 y poniendo fin de forma efectiva a su independencia. Al año siguiente se produjo la caída de Morea, en el sur de Grecia, y en 1461, el imperio de Trebisonda, en la costa del Mar Negro, se rindió a las fuerzas otomanas. Estas conquistas eliminaron los últimos vestigios del dominio bizantino y solidificaron el control otomano sobre la región. Las ambiciones de Mehmed se extendían más allá de las inmediaciones de su nueva capital. Lanzó campañas en Bosnia y Albania, donde se enfrentó a una feroz resistencia de líderes locales como Skanderbeg. En Anatolia, sometió los restantes beylicatos turcos bajo control otomano, creando un estado turco mucho más unificado. Sus fuerzas incluso cruzaron el Mar Negro para asegurar el control sobre la península de Crimea, extendiendo la influencia otomana hasta las estepas de Europa del Este. Los éxitos militares del sultán se complementaron con sus esfuerzos por fortalecer las instituciones del imperio. Revisó el sistema legal otomano, promulgando un nuevo código de leyes que serviría como base para el gobierno otomano durante siglos. También patrocinó las artes y las ciencias, atrayendo a académicos y artistas de todo el mundo islámico a su corte en Estambul. Imaginen un imperio en su cenit, aparentemente listo para nuevas y audaces conquistas. Y ahora, imaginen a su nuevo gobernante eligiendo un camino radicalmente diferente. Cuando Bayezid II ascendió al trono en 1481, heredó no solo un vasto territorio, sino también una pregunta inminente: ¿podrían los otomanos prosperar sin la constante necesidad de la guerra? El hijo de Mehmed II, Bayezid, se enfrentaba a una tarea monumental: transformar una máquina de guerra en una civilización estable y diversa. Su reinado marcaría un cambio de la conquista a la consolidación, poniendo a prueba la capacidad del imperio para la diplomacia y el crecimiento interno de maneras nunca antes vistas. La sucesión de Bayezid no estuvo exenta de desafíos. Su reinado temprano estuvo marcado por una amarga lucha sucesoria con su hermano Cem Sultán. Este conflicto tendría consecuencias de gran alcance que se extenderían más allá de las fronteras del Imperio Otomano. Tras su derrota, Cem buscó refugio en Europa, desatando una compleja danza diplomática que involucró al Papa y a varios monarcas europeos. Durante años, la presencia de Cem en tierras cristianas serviría como moneda de cambio, influyendo en la política exterior otomana y obligando a Bayezid a navegar un delicado equilibrio entre amenazas y negociaciones. Una vez contenida la amenaza inmediata a su gobierno, Bayezid dirigió su atención hacia el interior. Priorizó la estabilidad interna, trabajando para fortalecer la autoridad central e implementar políticas que fomentaran el crecimiento económico en todo el imperio. El desarrollo de infraestructura se convirtió en un objetivo clave, con el sultán invirtiendo en la mejora de carreteras, la construcción de puentes y la edificación de espacios públicos. Estos esfuerzos no solo mejoraron la vida de los súbditos otomanos, sino que también facilitaron el comercio y la comunicación en los vastos territorios bajo el gobierno de Bayezid. Quizás uno de los actos más significativos del reinado de Bayezid se produjo en respuesta a eventos mucho más allá de las fronteras otomanas. En 1492, cuando la Inquisición española alcanzó su punto álgido, miles de judíos sefardíes se enfrentaron a la expulsión de España. Bayezid vio una oportunidad donde otros solo veían a marginados religiosos. Les tendió una mano de bienvenida, concediendo refugio a estos exiliados dentro de tierras otomanas. Ciudades como Estambul y Salónica pronto se vieron inundadas por una afluencia de artesanos, comerciantes y académicos cualificados, enriqueciendo la vida cultural y económica del imperio de formas que se sentirían durante generaciones. Este acto de tolerancia no fue meramente altruista, fue, también, un astuto movimiento político y económico. La afluencia de refugiados judíos trajo consigo nuevas habilidades, conexiones comerciales y un valioso capital intelectual al Imperio Otomano. Además, contrastó fuertemente con la persecución religiosa que tenía lugar en muchas partes de Europa, reforzando la imagen del Imperio Otomano como un reino de relativa libertad religiosa y diversidad cultural. Si bien el reinado de Bayezid se caracteriza a menudo por su enfoque en la diplomacia y el desarrollo interno,
el ejército otomano no estuvo completamente inactivo. Las campañas moderadas continuaron, asegurando el control sobre partes del Peloponeso y expandiendo la influencia otomana en la región del Mar Negro. La marina, aunque aún no era la fuerza dominante que se convertiría bajo futuros sultanes, se fortaleció notablemente durante este periodo. Estos esfuerzos aseguraron la presencia otomana en rutas comerciales marítimas clave y defendieron los intereses del imperio en el Mediterráneo. El enfoque de Bayezid hacia las relaciones exteriores estuvo marcado por un cuidadoso equilibrio entre la diplomacia y la presión militar estratégica. Mantuvo relaciones complejas con potencias europeas como Venecia y el Imperio de los Habsburgo, utilizando a menudo la amenaza del poder militar otomano como herramienta de negociación, en lugar de recurrir a una conquista directa. Este enfoque matizado permitió al imperio asegurar sus intereses sin la guerra constante que había caracterizado reinados anteriores. El énfasis del sultán en la tolerancia religiosa se extendió más allá de su acogida a los refugiados judíos. A lo largo de su reinado, Bayezid trabajó para fomentar la diversidad cultural dentro del imperio, reconociendo que la estabilidad en un reino tan vasto y variado requería un cierto grado de flexibilidad en asuntos de fe y costumbres. Esta política no solo contribuyó a mantener la paz interna, sino que también realzó la reputación del imperio como un centro cosmopolita de comercio y cultura. Sin embargo, a medida que el reinado de Bayezid progresaba, surgieron nuevos desafíos. El ascenso de la dinastía safávida en Persia representaba una creciente amenaza para los intereses otomanos en el este. Simultáneamente, el disenso interno comenzó a manifestarse, con algunas facciones pidiendo un retorno a las políticas de expansión más agresivas de sultanes anteriores. Estas presiones, en última instancia, llevarían a la abdicación forzada de Bayezid en favor de su hijo Selim y en 1512. Selim, conocido como Yabuz, que significa el severo o el inflexible, tomó el poder mediante una combinación de astutas maniobras políticas y una ambición implacable. Su ascenso marcó el comienzo de un reinado breve pero profundamente transformador que alteraría el curso de la historia otomana y reconfiguraría el equilibrio de poder en todo el Medio Oriente. La primera tarea de Selim fue asegurar firmemente su posición en el trono. Con una precisión calculada, eliminó a sus posibles rivales, incluidos sus propios hermanos y numerosos altos funcionarios. Esta brutal consolidación del poder le valió su ominoso apodo y garantizó que su gobierno sería absoluto e incuestionable. A diferencia de su padre, Bayezid II, que se había centrado en las relaciones diplomáticas y la estabilidad interna, Selim fijó su vista con determinación hacia el este. El creciente poder del imperio safávida en Persia se había convertido en una preocupación significativa para los otomanos. Los safávidas, con su ideología islámica chiita, planteaban no solo una amenaza militar, sino también un desafío ideológico al Estado otomano, predominantemente sunita. La respuesta de Selim fue rápida y decisiva. Lanzó una serie de campañas contra los safávidas, que culminaron en la crucial batalla de Chaldiran en 1514. Este enfrentamiento trascendental demostró la superioridad de las tácticas y la tecnología militar otomanas. Las fuerzas otomanas, equipadas con armas de fuego y artillería, abrumaron a la caballería safávida, asegurando una victoria aplastante. La batalla de Chaldiran no solo salvaguardó el control otomano sobre Anatolia, sino que también marcó el comienzo de una rivalidad que se prolongaría durante siglos entre los imperios otomano y safávida. Con su flanco oriental asegurado, Selim dirigió su atención hacia el sur. El sultanato mameluco de Egipto, que controlaba vastos territorios, incluyendo Siria y las ciudades santas de la Meca y Medina, se convirtió en su siguiente objetivo. En una campaña que duró menos de 2 años, las fuerzas de Selim derrotaron decisivamente a los mamelucos en 2 grandes batallas, Margdavik en 1516 y Raidaniyya en 1517. La conquista de los territorios mamelucos tuvo consecuencias de gran alcance para el Imperio Otomano. Puso a Egipto, Siria y el Hiyaz bajo control otomano, expandiendo enormemente el territorio y los recursos del imperio. La adquisición de Egipto, con su fértil valle del Nilo y el control sobre importantes rutas comerciales, impulsó significativamente la riqueza y el poder económico del imperio. Quizás aún más significativas fueron las implicaciones religiosas y políticas de esta conquista. Con el control sobre la Meca y Medina, los lugares más sagrados del Islam, Selim pudo reclamar el venerado título de califa del Islam.
Este movimiento transformó al sultán otomano de ser simplemente un poderoso gobernante musulmán a convertirse en el líder religioso y político reconocido de todo el mundo musulmán. El impacto de las conquistas de Selim en la sociedad y la cultura otomanas fue profundo. El imperio abarcaba ahora un vasto territorio que se extendía desde los Balcanes hasta Egipto, incorporando poblaciones y culturas muy diversas. Esta nueva diversidad trajo consigo nuevos desafíos en la gobernanza, pero también enriqueció la cultura otomana a medida que las ideas, el arte y el conocimiento fluían con mayor libertad por todo el imperio expandido. El reinado de Selim también fue testigo de importantes desarrollos en el poder naval otomano. Reconociendo la importancia estratégica del control marítimo, invirtió decididamente en la expansión y modernización de la flota otomana. Esto sentó las bases firmes para el futuro dominio naval otomano en el Mediterráneo y el Océano Índico, que alcanzaría su apogeo bajo el reinado de su sucesor. Cuando Selimi falleció inesperadamente en 1520, dejó tras de sí un imperio profundamente transformado. En tan solo 8 años, había casi duplicado el tamaño de los territorios otomanos, había asegurado las fronteras orientales del imperio y había elevado al sultán otomano a la prestigiosa posición de califa. El escenario estaba, por tanto, preparado para lo que se conocería como la Edad de Oro del Imperio Otomano, bajo el mando de su hijo y sucesor, Solimán el Magnífico. Cuando el cuerpo de Selimi fue sepultado en 1520, pocos habrían podido predecir el cambio sísmico que estaba a punto de producirse en la política mundial. Su sucesor, Solimán, no solo expandiría las fronteras del imperio, sino que redefiniría la esencia misma del poder otomano. Conocido como Solimán el Magnífico en Occidente y como Kanuni, el legislador, en el mundo islámico, este nuevo sultán inauguró lo que sería reconocido como la Edad de Oro del Imperio Otomano. Solimán no perdió tiempo en afirmar el dominio otomano. En 1521, logró la captura de Belgrado, una fortaleza estratégica que durante mucho tiempo había resistido los avances otomanos. Esta victoria abrió el camino para una mayor expansión en Europa Central. Tan solo 5 años después, en la batalla de Moax en 1526, las fuerzas de Solimán derrotaron decisivamente al ejército húngaro, poniendo fin de forma efectiva a la independencia húngara y estableciendo el control otomano sobre gran parte de la región. Las ambiciones del joven sultán no conocían límites. En 1529, fijó su mirada en Viena, el corazón del poder de los Habsburgo. El primer asedio de Viena marcó el punto más lejano de la expansión otomana en Europa. Aunque finalmente no logró capturar la ciudad, el asedio envió ondas de choque por todas las cortes europeas, consolidando la reputación del Imperio Otomano como una formidable potencia militar. Las conquistas de Solimán no se limitaron a la tierra. Bajo el liderazgo del brillante comandante naval Barbarroja Hayreddin Bajá, la armada otomana alcanzó la supremacía en el Mediterráneo. Este dominio naval permitió la expansión del control otomano a lo largo de la costa del norte de África y en el Medio Oriente. A mediados del siglo XVI, el Imperio Otomano se extendía desde Hungría hasta Yemen y desde Argelia hasta Mesopotamia, abarcando una extensión de territorio sin precedentes en su historia. Pero el legado de Solimán se extendió mucho más allá de las conquistas militares. Su reinado fue testigo de una revisión exhaustiva del sistema legal otomano, lo que le valió el título de «el legislador». Implementó reformas que afectaron todos los aspectos de la sociedad otomana, desde el derecho penal hasta la gestión de la tierra. Estas innovaciones legales darían forma al gobierno otomano durante siglos. La corte del sultán se convirtió en un faro de logros culturales y artísticos. Bajo el patrocinio de Solimán, la arquitectura otomana alcanzó nuevas alturas de brillantez. El renombrado arquitecto Mimar Sinan diseñó algunas de las estructuras más icónicas del imperio, incluida la magnífica mezquita de Süleymaniyye en Estambul. Esta obra maestra arquitectónica, con sus cúpulas elevadas y esbeltos minaretes, es un testimonio perdurable de las cumbres artísticas alcanzadas durante el reinado de Solimán. La literatura y las artes también florecieron de manera extraordinaria. La poesía, la caligrafía y la pintura en miniatura alcanzaron niveles de sofisticación sin precedentes. El propio Solimán fue un poeta consumado, escribiendo bajo el seudónimo de Muibi. Sus versos, impregnados de temas de amor y espiritualidad, revelaban la sensibilidad refinada de la cultura de la corte otomana. La vida personal de Solimán fue tan intrigante como sus logros públicos.
Su matrimonio con Hürrem Sultán, también conocida como Roxolana, rompió con la tradición otomana establecida. Antaño una esclava, ascendió hasta convertirse en la esposa legal de Solimán, ejerciendo una influencia significativa en la corte imperial. Su relación desafió las normas establecidas y reconfiguró la dinámica de la política real otomana. A medida que el reinado de Solimán avanzaba, el imperio se enfrentaba a nuevos desafíos. Las tensiones con el imperio safávida en Persia condujeron a una serie de campañas en el este. En Europa, el avance otomano comenzó a ralentizarse, encontrando una resistencia cada vez mayor por parte de las potencias cristianas. A pesar de estos desafíos, el imperio siguió siendo la fuerza dominante en la región. En 1566, a la edad de 71 años, Solimán se embarcó en la que sería su última campaña. El asedio de Estigetvar, en Hungría, tenía la intención de allanar el camino para un nuevo avance hacia Viena. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El 6 de septiembre de 1566, mientras las fuerzas otomanas asediaban la fortaleza, Solimán falleció en su tienda. Su muerte se mantuvo en secreto durante semanas para evitar la desmoralización entre las tropas, un testimonio elocuente de la centralidad de su liderazgo en los esfuerzos militares otomanos. La muerte de Solimán marcó el fin de una era en tierra, pero otro campo de batalla estaba a punto de ocupar un lugar central. El mar Mediterráneo, que una vez fue un lago romano, se había transformado en un escenario de disputa donde los imperios chocaban por la supremacía. El Imperio Otomano, nacido en las estepas de Anatolia, se había metamorfoseado en una formidable potencia naval, desafiando a las naciones marítimas establecidas de Europa. El siglo XVI fue testigo de la agresiva expansión de las capacidades navales otomanas. Bajo el liderazgo del legendario almirante Barbarroja Hayreddin Bajá, los barcos otomanos patrullaban las aguas desde el Egeo hasta la costa del norte de África. El genio táctico y las audaces incursiones de Barbarroja infundieron temor en los corazones de los marineros cristianos y aseguraron victorias clave para el imperio. Estos triunfos permitieron a los otomanos establecer control sobre rutas comerciales críticas y territorios costeros, desde Argelia hasta el Levante. A medida que crecía el poder naval otomano, también lo hacían las tensiones con otras potencias mediterráneas. Venecia, que durante mucho tiempo había sido la reina del Adriático, vio amenazados sus intereses comerciales. España, bajo la ambiciosa monarquía de los Habsburgo, consideró la expansión otomana como un desafío directo a su dominio. Los caballeros de San Juan, establecidos en la isla de Malta, se enfrentaron a una creciente presión de las flotas otomanas. El choque de civilizaciones que se había estado gestando en tierra durante siglos se extendía ahora por las olas. Las galeras otomanas, rápidas y numerosas, hostigaban el comercio cristiano y asaltaban los asentamientos costeros. En respuesta, las potencias europeas buscaron unirse contra lo que percibían como una amenaza común para la cristiandad. Fue el Papa Pío V quien finalmente logró forjar una alianza capaz de confrontar el poder naval otomano. La Liga Santa, formada en 1571, reunió a las fuerzas navales de España, Venecia y el Papado. Esta coalición representaba la última esperanza para detener la expansión otomana en el Mediterráneo. El escenario estaba preparado para una de las batallas navales más grandes y trascendentales de la historia. El 7 de octubre de 1571, frente a la costa de Lepanto, en Grecia, dos enormes flotas se enfrentaron en una contienda que resonaría a través de los siglos. La Liga Santa, bajo el mando de don Juan de Austria, desplegó más de 200 barcos, sus cubiertas repletas de soldados y erizadas de cañones. Oponiéndose a ellos, una armada otomana igualmente impresionante, liderada por Alí Bajá. Cuando el sol se alzó sobre el mar Jónico, las dos flotas chocaron en una furia de fuego de cañón, humo y astillas de madera. La batalla se libró durante horas, sin que ninguna de las partes estuviera dispuesta a ceder. Los arcabuceros cristianos intercambiaron fuego con los arqueros otomanos, mientras los esclavos de las galeras se esforzaban en sus remos, impulsando los barcos hacia un abrazo mortal. El punto de inflexión llegó cuando el buque insignia de don Juan se enfrentó al barco de Alí Bajá en un feroz combate. En un momento que sería inmortalizado en innumerables pinturas y relatos, el almirante otomano cayó y su barco fue capturado. Con su comandante caído, la flota otomana comenzó a flaquear. Al final del día,
el mar estaba cubierto con los restos de barcos y los cuerpos de miles de marineros. La flota otomana había sido casi completamente destruida, solo una fracción de sus barcos logró escapar. La Liga Santa había logrado una victoria decisiva, poniendo fin al mito de la invencibilidad otomana en el mar. Sin embargo, las secuelas de Lepanto revelaron la verdadera resiliencia del Imperio otomano. En tan solo un año, se había construido una nueva flota, lo que demostraba los vastos recursos y la notable capacidad organizativa del Estado. Mientras las potencias cristianas celebraban su victoria, los otomanos ya estaban planificando sus próximos movimientos. Mientras el Imperio otomano se enfrentaba a aguas turbulentas en el extranjero, un cambio sísmico en la dinámica del poder se estaba produciendo en el ámbito interno. Durante más de un siglo, el imperio sería guiado por un grupo de gobernantes insólitas, mujeres que ejercían una influencia considerable desde los confines del harén. Este periodo, conocido como el Sultanato de las Mujeres o Kadlar Saltanat, marcó un capítulo único en la historia otomana, donde las mujeres imperiales, particularmente las sultanas madres, Valide Sultán, y las consortes favoritas, detentaron una significativa influencia política. Las raíces de esta era pueden rastrearse hasta el reinado de Solimán el Magnífico y el ascenso de Hurrem Sultán, también conocida como Roxolana. Rompiendo con las costumbres tradicionales del harén, Hurrem se convirtió en la esposa legal y asesora de confianza de Solimán, sentando un precedente para la participación de las mujeres en los asuntos de Estado. Su influencia se extendió más allá de los muros del palacio, ya que se involucró en la diplomacia y encabezó proyectos caritativos, incluida la construcción de mezquitas, escuelas y hospitales en todo el imperio. A medida que avanzaba el siglo XVI, el poder de la Valide Sultán, es decir, la madre del sultán reinante, se institucionalizó cada vez más. Figuras como Nurbanu Sultán y Safiye Sultán ejercieron una influencia considerable durante los reinados de sus hijos y nietos, configurando la política imperial y las intrigas de la corte. Su autoridad a menudo superaba la de los altos funcionarios masculinos, ya que controlaban el acceso al sultán y desempeñaban papeles fundamentales en las principales decisiones que afectaban al imperio. Este cambio en la dinámica del poder fue particularmente pronunciado durante los reinados de sultanes jóvenes o débiles. En tales casos, las Valides Sultán a menudo asumían el papel de regentes de facto, guiando al imperio a través de tiempos turbulentos. Su influencia se extendía a asuntos de política exterior, gobernanza doméstica e incluso asuntos militares, desafiando las nociones tradicionales sobre los roles de género en el mundo islámico. La era del sultanato de las mujeres alcanzó su cenit con la ascensión de Kösem Sultán, una de las figuras más formidables de la historia otomana. Sirviendo como Valide Sultán de dos de sus hijos y más tarde como regente de su joven nieto, Kösem ejerció una inmensa autoridad sobre los asuntos imperiales durante décadas. Su perspicacia política y su estratégica capacidad de maniobra le permitieron navegar por las traicioneras aguas de la política de la corte, manteniendo su control sobre el poder a través de múltiples reinados de sultanes. Sin embargo, la creciente influencia de las mujeres imperiales coincidió con un periodo de creciente inestabilidad política dentro del Estado otomano. El harén, que una vez fue un dominio aislado, se convirtió en un semillero de intrigas políticas y rivalidades faccionales. Grupos rivales dentro del palacio pugnaban por el poder, a menudo dando lugar a intensos conflictos, elaborados complots e incluso asesinatos. Esta lucha interna erosionó gradualmente la autoridad central del imperio, contribuyendo a desafíos administrativos a largo plazo. Si bien el sultanato de las mujeres tuvo su cuota de agitación política, también legó contribuciones significativas a la cultura y la sociedad otomanas. Muchas de estas poderosas mujeres fueron mecenas de las artes y la arquitectura, encargando grandes proyectos de construcción y apoyando instituciones culturales. Su filantropía se extendió al establecimiento de fundaciones benéficas que brindaron servicios esenciales a la diversa población del imperio. A medida que los ecos de la desaparición de Kösem Sultán se desvanecían, se abría un nuevo capítulo en la historia otomana, uno de crecimiento y decadencia paradójicos. El imperio se encontraba en una encrucijada de prosperidad y peligro. Sus vastos territorios se extendían por 3 continentes, conectando Europa, Asia y África a través de una red de rutas comerciales vitales. En las bulliciosas metrópolis de Estambul, El Cairo y Bagdad, el pulso del comercio latía con fuerza. Los mercados rebosaban de productos exóticos procedentes de tierras lejanas, especias fragantes, sedas lustrosas,
café aromático y textiles intrincados. Las arcas del imperio se hinchaban con las ganancias de este próspero comercio, impulsando una era de expansión económica que alcanzó cada rincón de la sociedad otomana. Sin embargo, bajo esta reluciente fachada de prosperidad, se estaban formando grietas insidiosas en los cimientos del imperio. La afluencia masiva de plata del Nuevo Mundo a los mercados europeos envió ondas de choque por toda la economía otomana. A medida que el valor de la plata se desplomaba, la moneda del imperio sufrió una devaluación catastrófica. La inflación se disparó, erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos comunes y tensionando gravemente los recursos del Estado. En el campo, se desarrolló una historia diferente. La producción agrícola se expandió para satisfacer las crecientes demandas de los centros urbanos y los mercados internacionales. Sin embargo, la carga de los impuestos pesados recayó directamente sobre los hombros de los campesinos. Los funcionarios locales corruptos, más interesados en enriquecerse que en servir las necesidades de sus electores, agravaron la difícil situación de las comunidades rurales. El descontento latente finalmente se desbordó en una revuelta abierta, ya que los campesinos se levantaron contra el sistema opresivo que amenazaba sus medios de vida. El otrora alabado cuerpo de jenízaros, que durante mucho tiempo había sido la columna vertebral del poder militar otomano, proyectaba ahora una larga sombra sobre el panorama político del imperio. Originalmente compuestos por jóvenes cristianos reclutados a través del sistema de Psirme y entrenados como soldados de élite, los jenízaros habían evolucionado hasta convertirse en una fuerza poderosa y a menudo volátil dentro de la sociedad otomana. Su creciente implicación en las intrigas palaciegas y la política faccional desestabilizó aún más un ya precario equilibrio de poder. A medida que el control de las autoridades centrales sobre las provincias se debilitaba, los caudillos locales, conocidos como Ayan, surgieron para llenar el vacío de poder. Estas influyentes figuras, a menudo procedentes de familias prominentes o de orígenes militares, forjaron sus propias esferas de influencia, desafiando la autoridad del sultán y fragmentando la gobernanza, otrora unificada, del imperio. Las rebeliones celalíes en Anatolia sirvieron como un crudo recordatorio de las vulnerabilidades internas del imperio. Estos levantamientos, alimentados por una mezcla tóxica de dificultades económicas, descontento político y malestar social, expusieron las limitaciones del control otomano sobre su corazón. La lucha del gobierno central para sofocar estas rebeliones reveló una creciente desconexión entre el centro imperial y su periferia. Más allá de sus fronteras, el Imperio otomano se encontró inmerso en una lucha perpetua con formidables adversarios. Al este, el Imperio safávida de Persia planteaba una amenaza constante, obligando a los otomanos a mantener una vigilante presencia militar a lo largo de su frontera oriental. Al oeste, las potencias europeas, envalentonadas por los avances tecnológicos y las crecientes capacidades navales, desafiaron el dominio otomano en el Mediterráneo y más allá. Estos conflictos continuos cobraron un alto precio en los recursos militares y económicos del imperio. La necesidad de mantener grandes ejércitos permanentes y financiar campañas costosas agotó el tesoro, desviando fondos de las tan necesarias reformas y desarrollo interno. El imperio se encontró atrapado en un círculo vicioso donde las presiones externas exacerbaban las debilidades internas, y la inestabilidad interna obstaculizaba las respuestas efectivas a las amenazas externas. El año 1683 sería testigo de un choque de civilizaciones que resonaría a través de los siglos. A las puertas de Viena, dos mundos colisionaron en una batalla que determinaría el destino de un imperio y reconfiguraría el mapa de Europa. El gran visir Kara Mustafa Bajá, ambicioso y decidido, lideró un ejército otomano de más de 150.000 tropas hacia Viena, la joya del imperio de los Habsburgo. Esto no fue una mera incursión o una demostración de fuerza, fue un intento calculado de golpear el corazón de la Europa cristiana y expandir la influencia otomana profundamente en el continente. Las apuestas eran altas, y ambas partes lo sabían bien. Al amanecer del 18 de julio de 1683, las fuerzas otomanas rodearon Viena, sus vastos números empequeñeciendo a los defensores de la ciudad. El asedio comenzó en serio, con la artillería otomana martilleando las murallas de la ciudad mientras los tapadores trabajaban incansablemente para socavar sus defensas. Dentro de la ciudad, Ernst Rüdiger von Starhemberg reunió a sus tropas, superadas en número, consciente de que el destino de Europa central pendía de un hilo. Durante 2 largos meses, Viena resistió el implacable asalto otomano.
Los habitantes de la ciudad se enfrentaron al hambre, las enfermedades y la amenaza constante de que las murallas fueran franqueadas. Sin embargo, perseveraron con una tenacidad admirable. Su determinación se fortaleció al saber que eran la última línea de defensa contra la expansión otomana en el corazón de Europa. A medida que el verano se convertía en otoño, la situación se tornó desesperada para los defensores. Pero, sin el conocimiento de los otomanos, se estaba gestando una tormenta en el horizonte. El rey Juan III Sobieski de Polonia, respondiendo a la llamada del emperador Habsburgo Leopoldo I, marchaba en ayuda de Viena con una coalición de fuerzas polacas, austriacas y alemanas. El 12 de septiembre de 1683, el ejército de socorro coronó las colinas de Kahlenberg, con vistas a Viena. El espectáculo que los recibió era de devastación y desesperación. El campamento otomano se extendía por el paisaje, una ciudad en sí misma, mientras las murallas de Viena permanecían maltrechas pero milagrosamente intactas. Lo que siguió fue una de las mayores cargas de caballería de la historia. El rey Sobieski, liderando a sus famosos húsares alados, descendió sobre las líneas otomanas como un rayo. El ataque de la coalición tomó a los otomanos por sorpresa, sembrando el caos en sus filas. Kara Mustafa Paşa, que había estado tan cerca de la victoria, ahora veía su ejército desmoronarse a su alrededor. Al caer la noche de ese fatídico día, el ejército otomano estaba en plena retirada. La batalla de Viena había concluido con una aplastante derrota para el imperio que una vez había parecido imparable. Se cuenta que el rey Sobieski, al entrar en el campamento otomano abandonado, parafraseó la famosa frase de Julio César al declarar: «Vinimos, vimos, Dios conquistó». Las secuelas del fallido asedio se hicieron sentir en toda Europa y en el propio Imperio Otomano. Para los europeos, marcó un punto de inflexión decisivo, el momento en que la marea otomana comenzó a retroceder de forma irreversible. La victoria galvanizó a la Europa cristiana, lo que condujo a la formación de la Liga Santa en 1684, una coalición decidida a expulsar a los otomanos de Europa Central de una vez por todas. La era de los tulipanes, conocida como Lale Devri en turco, marcó un breve pero significativo periodo de florecimiento cultural y de incipientes esfuerzos de modernización durante el reinado del sultán Ahmed III. Esta era, que se extendió de 1718 a 1730, derivó su nombre de la fascinación de la élite otomana por los tulipanes, que se habían convertido en un símbolo de refinamiento y lujo. El Tratado de Passarowitz en 1718 inauguró un inusual periodo de paz para el imperio, lo que permitió a la dirección otomana centrar su atención hacia el interior. Con las presiones externas temporalmente aliviadas, el sultán Ahmed III y su gran visir, Ibrahim Bajá, se embarcaron en una serie de reformas domésticas e iniciativas culturales destinadas a revitalizar la posición del imperio. Durante este tiempo, Estambul experimentó un verdadero renacimiento arquitectónico. El horizonte de la ciudad se transformó con la construcción de nuevos palacios, bibliotecas y fuentes ornamentadas. Una de las estructuras más icónicas de este periodo es la fuente de Ahmed III, ubicada frente al Palacio de Topkapi. Sus intrincados diseños y su elegante caligrafía ejemplificaron la sofisticación artística de la época. La era de los tulipanes también fue testigo de la adopción, por parte de la élite otomana, de elementos del arte, la arquitectura y la moda europeos. Este intercambio cultural fue facilitado por el aumento de las relaciones diplomáticas con las potencias occidentales, particularmente con Francia. Embajadores otomanos fueron enviados a las capitales europeas, regresando con nuevas ideas e influencias que configurarían el panorama artístico e intelectual del imperio. Uno de los desarrollos más significativos de este periodo fue el establecimiento de la primera imprenta otomana en 1727. Ibrahim Muteferrika, un polímata otomano de origen húngaro, encabezó este proyecto revolucionario. La introducción de libros impresos en el Imperio Otomano marcó un punto de inflexión en la difusión del conocimiento y las ideas. Si bien los textos religiosos seguían siendo manuscritos, la imprenta permitió la producción masiva de obras seculares, incluidos tratados científicos y relatos históricos. La era de los tulipanes se caracterizó por un florecimiento de actividades culturales. La poesía, la música y los festivales públicos se convirtieron en elementos centrales de la alta sociedad otomana. Los jardines de tulipanes se hicieron inmensamente populares entre la élite, y los bulbos raros alcanzaban precios exorbitantes.
Estos jardines eran a menudo el escenario de suntuosas celebraciones donde se recitaba poesía, se interpretaba música y se exhibían las últimas modas. Las reformas económicas tenían como objetivo fortalecer las redes comerciales del imperio y aumentar la producción nacional. El gobierno fomentó el cultivo de bienes de lujo, como textiles y cerámica, para competir con las importaciones europeas. Estos esfuerzos condujeron a un breve periodo de crecimiento económico y prosperidad, particularmente para la élite urbana. Sin embargo, la extravagancia y la occidentalización asociadas con la era de los tulipanes comenzaron a sembrar las semillas del descontento entre las facciones conservadoras y la población común. Mientras la élite disfrutaba de sus jardines de tulipanes y suntuosos entretenimientos, los ciudadanos comunes se enfrentaban a dificultades económicas y al aumento de impuestos. La percibida decadencia de la clase dominante, junto con la influencia de ideas extranjeras, alarmó profundamente a los elementos tradicionales dentro de la sociedad otomana. Esta creciente tensión culminó en la revuelta de Patrona Halil en 1730. Liderado por Patrona Halil, un antiguo genízaro, el levantamiento aglutinó a soldados descontentos, conservadores religiosos y gente común que se había cansado de los excesos de la era de los tulipanes. Los rebeldes asaltaron el palacio exigiendo la deposición del sultán Ahmed III y el fin de las reformas y extravagancias que habían llegado a definir su reinado. El siglo XVIII fue testigo del ascenso de la Rusia imperial como un formidable adversario que desafió el dominio otomano en Europa del Este y la región del Mar Negro. Este cambio en el equilibrio de poder desencadenaría una serie de conflictos conocidos como las guerras ruso-turcas, obligando a los otomanos a confrontar sus debilidades militares y embarcarse en un camino de reforma ineludible. El primer gran choque entre estos dos imperios se produjo con la guerra ruso-turca de 1735 a 1739. Este conflicto puso a prueba las capacidades militares otomanas frente al creciente poder ruso. Si bien los otomanos lograron recuperar el control de Belgrado mediante el Tratado de Belgrado en 1739, se vieron obligados a ceder territorio en la región norte del Mar Negro. Esta pérdida marcó el comienzo de un patrón que definiría las relaciones otomano-rusas durante las décadas venideras. A medida que las ambiciones de Rusia crecían, también lo hacía su presencia naval en el Mar Negro. El avance hacia la Crimea, controlada por los otomanos, se convirtió en un punto central de tensión entre ambos imperios. La importancia estratégica de la región del Mar Negro no podía exagerarse. El control sobre estas aguas significaba influencia sobre las rutas comerciales y acceso a puertos de aguas cálidas, un objetivo largamente anhelado por la expansión rusa. La guerra ruso-turca de 1768 a 1774 resultó ser un punto de inflexión crucial en esta lucha. El conflicto culminó con el devastador Tratado de Kukuk-Kainarka en 1774, que asestó un duro golpe al poder y prestigio otomano. Rusia obtuvo acceso al Mar Negro, aseguró el derecho a proteger a los cristianos ortodoxos dentro de los territorios otomanos y ejerció una influencia significativa sobre el Kanato de Crimea. Este último punto fue particularmente crucial, ya que sentó las bases para la eventual anexión de Crimea por parte de Rusia en 1783, una pérdida que conmovió al Imperio Otomano hasta lo más profundo de sus cimientos. Estas derrotas militares expusieron las flagrantes debilidades del sistema militar otomano. Los ejércitos otomanos, que antaño habían infundido terror en los corazones de las potencias europeas durante siglos, se encontraban ahora superados por las modernas tácticas y tecnología rusas. La necesidad de reformas se hizo dolorosamente evidente, lo que impulsó una serie de esfuerzos de modernización destinados a revitalizar las capacidades militares del imperio. El sultán Selim III emergió como una figura clave en estos primeros intentos de reforma. Reconociendo la necesidad urgente de cambio, inició la creación del Nizam Cedid, o nuevo orden del ejército. Esta fuerza se modeló según las estructuras militares europeas, incorporando técnicas y equipos de entrenamiento modernos. Junto con las reformas militares, Selim III también buscó reestructurar los sistemas financieros del Estado para apoyar estos esfuerzos de modernización. El objetivo era claro: equiparar el ejército otomano con sus homólogos europeos y detener el declive del imperio. Sin embargo, estas reformas enfrentaron una oposición significativa desde dentro. El cuerpo de jenízaros, que alguna vez fue la fuerza de combate de élite del imperio, se había convertido en una institución poderosa y conservadora, resistente al cambio.
Muchos genízaros vieron el nuevo ejército como una amenaza a su posición privilegiada y se opusieron con firmeza a cualquier intento de modernización. Esta resistencia interna creó una situación política volátil, lo que en última instancia obstaculizó el éxito de los primeros esfuerzos de reforma. Las repetidas pérdidas en las guerras ruso-turcas tuvieron consecuencias de gran alcance más allá de las meras derrotas militares. Expusieron las vulnerabilidades del Imperio Otomano al mundo, animando a otras potencias a desafiar la autoridad otomana. Además, estos conflictos consolidaron el papel de Rusia como el principal rival del Imperio Otomano en Europa del Este, una dinámica que daría forma a la política regional durante generaciones. Cuando el Imperio Otomano entró en el siglo XIX, se enfrentó a una cruda realidad: adaptarse o perecer. La era del Tanzimat, que significa reorganización, marcaría el comienzo de un periodo de cambios sin precedentes. Pero, ¿podrían las tradiciones centenarias ser realmente remodeladas por un simple trazo de la pluma de un sultán? Las semillas de la reforma se plantaron durante el reinado del sultán Mahmud II, quien reconoció la necesidad urgente de modernización. Sin embargo, fue su hijo, el sultán Abdülmecit, quien realmente puso en marcha los engranajes del cambio. En 1839, emitió el Edicto de Gulane, un decreto innovador que prometía igualdad legal para todos los súbditos otomanos, independientemente de su religión o etnia. A este le siguió el Atumayún de 1856, que consolidó aún más estos principios. En el corazón de las reformas del Tanzimat residía el deseo de centralizar y fortalecer el Estado. El imperio había sufrido humillantes derrotas militares y se enfrentaba a crecientes rebeliones internas. Las potencias europeas eran cada vez más influyentes dentro de los territorios otomanos, y los reformadores creían firmemente que la adopción de prácticas occidentales era la clave para la supervivencia. El sistema legal experimentó una reestructuración dramática. Se introdujeron nuevos códigos civiles y penales, inspirados en gran medida en modelos europeos. Se establecieron tribunales seculares para operar junto a los tradicionales islámicos, creando un sistema dual que buscaba equilibrar la modernidad con la tradición. Esta reforma legal tenía como objetivo primordial crear un sistema de gobernanza más justo y eficiente, uno que pudiera servir mejor a la diversa población del imperio. La educación se convirtió en un objetivo clave para los reformadores. Reconociendo que un Estado moderno requería una población educada, establecieron escuelas seculares, universidades y academias militares. Estas instituciones fueron diseñadas para producir una nueva clase de burócratas y oficiales capacitados en métodos occidentales y listos para liderar el imperio hacia una nueva era. La expansión de la educación también tuvo el efecto de exponer a más otomanos a las ideas y la cultura europeas, acelerando aún más el ritmo del cambio. El desarrollo de infraestructuras fue otro aspecto crucial de las reformas del Tanzimat. Los ferrocarriles comenzaron a cruzar el imperio, conectando provincias distantes con la capital y facilitando el comercio y el movimiento de tropas. Se instalaron líneas telegráficas, mejorando drásticamente la comunicación en los vastos territorios otomanos. Se construyeron puertos modernos, integrando el imperio más estrechamente con las redes comerciales globales. Las reformas económicas tenían como objetivo modernizar el sistema financiero otomano y fomentar la inversión extranjera. Sin embargo, estos cambios tuvieron resultados mixtos. Si bien llevaron a un aumento del comercio y la actividad económica, también profundizaron la dependencia del imperio de los préstamos europeos. Esta dependencia financiera, en última instancia, contribuiría a la inestabilidad económica del imperio y a su vulnerabilidad ante la influencia foránea. A pesar del ambicioso alcance de las reformas del Tanzimat, se enfrentaron a importantes desafíos. Elementos conservadores dentro de la sociedad otomana se resistieron a lo que consideraban un abandono de los valores islámicos tradicionales. Las reformas también lucharon por seguir el ritmo de los crecientes movimientos nacionalistas en los Balcanes, donde los pueblos súbditos buscaban cada vez más la independencia en lugar de la igualdad dentro del imperio. La eficacia de las reformas se vio aún más obstaculizada por el vasto tamaño del imperio y su diversa población. Implementar cambios radicales en un territorio tan grande y variado resultó ser un desafío enorme. Muchas de las reformas se aplicaron de manera desigual, con su impacto más fuerte en las áreas urbanas y menos en las zonas rurales. La era del Tanzimat llegó a su fin en 1876 con la ascensión del sultán Abdülhamid II al trono.
Inicialmente partidario de la Reforma, supervisó la promulgación de la primera constitución del imperio. Cuando el Imperio Otomano entró en el siglo XIX, se enfrentó a un nuevo y formidable desafío, el auge del nacionalismo étnico. Esta fuerza ideológica, nacida del crisol del pensamiento de la Ilustración europea, comenzó a extenderse como un reguero de pólvora entre las diversas poblaciones del imperio. Durante siglos, los otomanos habían mantenido un delicado equilibrio entre sus diversas etnias y grupos religiosos. Ahora, ese equilibrio estaba a punto de romperse. Los Balcanes se convirtieron en el epicentro de este despertar nacionalista. Inspirados por los ideales de autodeterminación e identidad cultural, varios grupos étnicos comenzaron a visualizar futuros más allá del dominio otomano. La Guerra de Independencia griega, que estalló en 1821, marcó un punto de inflexión decisivo. Durante 9 años, los revolucionarios griegos lucharon contra las fuerzas otomanas, cautivando la imaginación de los filohelenos de toda Europa. El eventual éxito de la causa griega en 1830 provocó conmoción en el imperio. Demostró que la independencia era posible y otros grupos tomaron nota. Serbia también inició su camino hacia la autonomía. A través de una serie de revueltas y negociaciones, el Principado serbio fue aflojando gradualmente el control otomano. Mientras tanto, en Bulgaria, se estaba gestando un renacimiento cultural. El renacimiento nacional búlgaro fomentó un sentido de identidad, idioma e historia distintivos. Este movimiento cultural sentó las bases para las aspiraciones políticas, culminando en el levantamiento de abril de 1876. Aunque brutalmente reprimido, el levantamiento atrajo una considerable atención internacional a la causa búlgara. La respuesta otomana a estos movimientos fue a menudo severa, lo que alienó aún más a las poblaciones súbditas. La dura represión de revueltas como la búlgara proporcionó argumentos contundentes a los críticos del dominio otomano, tanto dentro como fuera del imperio. Las potencias europeas, siempre ansiosas por expandir su influencia, aprovecharon estas crisis. Rusia, en particular, se posicionó como protectora de los eslavos y cristianos ortodoxos en los Balcanes, interviniendo militarmente en múltiples ocasiones. Las provincias árabes del imperio, aunque más lentas en desarrollar movimientos nacionalistas, no fueron inmunes a los vientos de cambio. Las élites locales comenzaron a afirmarse con más fuerza, desafiando la autoridad otomana tradicional. Se estaban sembrando las semillas del nacionalismo árabe, aunque no florecerían por completo hasta principios del siglo XX. El concepto de una identidad árabe, distinta del dominio turco, comenzó a echar raíces en los círculos intelectuales. A medida que los movimientos nacionalistas ganaban fuerza, el Imperio Otomano se encontraba cada vez más a la defensiva. Cada levantamiento, exitoso o no, erosionaba la legitimidad imperial y agotaba los recursos. La incapacidad del imperio para gestionar eficazmente sus diversas poblaciones se hizo dolorosamente evidente. Los intentos de reforma, como la promesa de igualdad legal para todos los súbditos de la era Tanzimat, a menudo llegaban demasiado tarde o se implementaban de manera inconsistente. El ciclo de revueltas, represión e intervención externa cobró un alto precio. Con cada década que pasaba, el imperio perdía más territorio. El Congreso de Berlín de 1878 redibujó el mapa de los Balcanes, reduciendo aún más las posesiones otomanas en Europa. Rumanía, Serbia y Montenegro obtuvieron la plena independencia, mientras que Bulgaria se convirtió en un principado autónomo. El Imperio Otomano, que una vez se extendía por 3 continentes, se contraía ostensiblemente ante los ojos del mundo. Esta fragmentación territorial tuvo graves consecuencias económicas. La pérdida de regiones productivas y rutas comerciales debilitó la posición financiera del imperio. Los intentos de modernizar el ejército y la burocracia, necesarios para combatir la inestabilidad interna y las amenazas externas, supusieron una enorme tensión para el tesoro. El imperio se encontró atrapado en un círculo vicioso, la inestabilidad provocaba debilidad económica, lo que a su vez alimentaba una mayor inestabilidad. El amanecer del siglo XX trajo cambios sísmicos al Imperio Otomano. En 1908, un grupo de reformadores conocidos como los Jóvenes Turcos, organizados bajo el Comité de Unión y Progreso, CAP, encendió una revolución que, a la postre, reconfiguraría el futuro del imperio.
Su objetivo principal era modernizar y fortalecer el Estado otomano, que había estado declinando durante décadas bajo el gobierno autocrático del sultán Abdülhamid II. La revolución de los jóvenes turcos obligó a Abdülhamid II a restaurar la constitución otomana, que había estado suspendida durante más de 3 décadas. Esto marcó un retorno al gobierno parlamentario y despertó brevemente esperanzas de una reforma significativa. La revolución fue impulsada por el deseo de centralizar la autoridad, frenar la interferencia europea y llevar al imperio a la era moderna. Sin embargo, también intensificó las divisiones internas que se habían estado gestando durante años. En 1909, un intento fallido de contragolpe llevó a la deposición de Abdülhamid II. Fue reemplazado por Mehmed V, pero el poder real recayó de facto en el Cap. 3 figuras clave emergieron como los gobernantes efectivos del imperio: Enver Bajá, Talat Bajá y Cemal Bajá. Estos hombres guiarían la política otomana a través de los tumultuosos años venideros. El nuevo régimen se enfrentó a desafíos inmediatos. La guerra ítalo-turca de 1911 a 1912 resultó en la pérdida de Libia a manos de Italia, asestando un duro golpe al prestigio otomano. A esto le siguieron las guerras balcánicas de 1912 a 1913, que despojaron al imperio de casi todos sus territorios europeos restantes. Estas derrotas destacaron la urgente necesidad de nuevas reformas y una modernización más profunda. Buscando revertir su declive y recuperar los territorios perdidos, el Imperio Otomano tomó la fatídica decisión de entrar en la Primera Guerra Mundial en 1914 del lado de las potencias centrales. Esta elección resultaría desastrosa. El imperio sufrió grandes derrotas, incluyendo una aplastante pérdida en la batalla de Sarkam contra Rusia en el crudo invierno de 1914 a 1915. La campaña lanzada en las duras montañas del Cáucaso resultó en la pérdida de decenas de miles de soldados otomanos por el frío y la inanición. A medida que avanzaba la guerra, el imperio también se enfrentaba a una rebelión interna. La revuelta árabe, que comenzó en 1916 y fue apoyada por el oficial británico T.E. Lawrence, debilitó aún más el control otomano sobre sus territorios de Oriente Medio. La revuelta, alimentada por promesas de independencia árabe, asestó un duro golpe a la autoridad otomana en la región. Uno de los capítulos más oscuros de la historia otomana se desarrolló durante este periodo. En 1915, el gobierno inició lo que se conocería como el genocidio armenio. Esto resultó en la deportación masiva y la muerte de más de 1 millón de armenios, dejando una mancha indeleble en la historia otomana y continuando impactando las relaciones internacionales hasta el día de hoy. El capítulo final del Imperio Otomano se desarrolló en el contexto de la Primera Guerra Mundial, un conflicto global que, a la postre, sellaría su destino de manera definitiva. Cuando el polvo se asentó sobre el conflicto, el otrora poderoso imperio se encontró en el lado perdedor, enfrentando un duro ajuste de cuentas. El Tratado de Sèvres, firmado en 1920, asestó un golpe aplastante a la soberanía otomana. Este acuerdo dividió los territorios restantes del imperio, colocando vastas extensiones de tierra bajo control aliado y dejando solo una pequeña porción de Anatolia bajo gobierno otomano. Para muchos turcos, el Tratado de Sèvres representaba no solo la derrota, sino la más profunda humillación. Desencadenó una feroz reacción nacionalista, uniendo a quienes se negaban rotundamente a aceptar el desmembramiento de su patria. De este crisol de resentimiento y determinación emergió una figura que reconfiguraría el curso de la historia turca, Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk, un condecorado oficial militar, se convirtió en la fuerza impulsora detrás de la Guerra de Independencia turca. Este conflicto, que duró de 1919 a 1923, vio a los nacionalistas turcos librar una decidida lucha contra las fuerzas de ocupación. La guerra estuvo marcada por varios enfrentamientos cruciales, incluida la batalla de Sakarya en 1921. Este agotador enfrentamiento de 3 semanas vio a las fuerzas de Atatürk repeler con éxito una ofensiva griega, elevando la moral turca y cambiando el rumbo del conflicto. Al año siguiente, las fuerzas turcas lograron otra victoria crucial en la batalla de Dumlupnar. Este enfrentamiento destrozó la resistencia griega en Anatolia, allanando el camino para la reconquista de Izmir y poniendo fin de forma efectiva a la presencia griega en la región. Estos éxitos militares fortalecieron la posición de Atatürk y demostraron la viabilidad de un Estado turco independiente. A medida que avanzaba la guerra,
los cimientos mismos del dominio otomano comenzaron a desmoronarse irremediablemente. En noviembre de 1922, la Gran Asamblea Nacional de Turquía, establecida por Atatürk y sus partidarios, dio el paso trascendental de abolir el sultanato otomano. Este acto puso fin a más de 6 siglos de dominio imperial otomano. El sultán Mehmed I, el último en sentarse en el trono otomano, huyó de Estambul, buscando refugio en el extranjero y simbolizando la disolución final del imperio. El triunfo nacionalista turco condujo a una nueva ronda de negociaciones con las potencias aliadas. El resultado fue el Tratado de Lausana, firmado en 1923. Este acuerdo reemplazó el Tratado de Sèvres anterior y reconoció la soberanía del nuevo Estado turco. Estableció las fronteras de la Turquía moderna, asegurando el control turco sobre Anatolia y Tracia Oriental, al tiempo que renunciaba a las reclamaciones sobre los antiguos territorios otomanos en el Medio Oriente y el norte de África. El 29 de octubre de 1923, Mustafa Kemal Atatürk proclamó solemnemente el establecimiento de la República de Turquía. Esta declaración marcó el nacimiento formal del Estado turco moderno y una ruptura decisiva con el pasado otomano. Ankara, en lugar de Estambul, fue elegida como capital de la nueva república, simbolizando un nuevo comienzo y un claro alejamiento del legado imperial. El año siguiente fue testigo de otro cambio sísmico en la sociedad turca. En marzo de 1924, Atatürk y la Gran Asamblea Nacional abolieron el califato, el último vestigio de la autoridad religiosa otomana. Este movimiento subrayó el compromiso inquebrantable de Atatürk de crear un Estado secular, libre de los enredos del poder religioso que habían caracterizado el sistema otomano. Con los cimientos de la nueva república firmemente establecidos, Atatürk se embarcó en un amplio programa de reformas destinado a modernizar la sociedad turca en su totalidad. Estos cambios afectaron todos los aspectos de la vida, desde la educación y el derecho hasta la vestimenta y el idioma. El alfabeto latino reemplazó la escritura árabe, se fomentó la ropa de estilo occidental y se introdujo un nuevo código civil basado en modelos europeos. Las mujeres obtuvieron nuevos derechos, incluido el derecho a votar y a presentarse a las elecciones. Estas reformas, conocidas comúnmente como kemalismo por su arquitecto, buscaron transformar Turquía en un Estado-nación moderno y secular, alineado con los valores occidentales. El legado del Imperio Otomano todavía configura de manera profunda el Oriente Medio y los Balcanes modernos, recordándonos la impermanencia del poder y el impacto duradero de la historia.